Hola a todos mis queridos amigos, que Dios me los bendiga. Aquí estamos aquí estamos para hacerles de nuevo un análisis bíblico. Y nada, quiero hablarles hoy sobre el Edicto de Granada en el año 1492. Mira, uno de los hechos históricos más sobresalientes de la fe consistió en que en el año 1491, el 31 de marzo, en España se expulsaron a los judíos que vivían desterrados y exiliados en esa región. Todo mediante lo que se conoce como el documento del Edicto de Granada. Este fue un documento que fue acordado entre los mismos miembros, ¿verdad?, de la corona española para sacar de allí a los judíos que vivían ahí desterrados, debido a que ellos consideraban que la cultura judía y su filosofía era un peligro para la fe católica, la doctrina cristiana que se practicaba en ese momento. El Papa y los reyes católicos de España acordaron que era necesario expulsar a los judíos de allí, de ese lugar, para de esa manera salvar la fe católica. No tanto la fe cristiana, sino la fe católica. De manera que mediante esta carta, ¿verdad?, se hacía legal expulsar a todos los judíos inmediatamente, ya fueran jóvenes o ancianos, de la tierra de España. Esto causó una gran preocupación en la comunidad hebrea y cristiana, pues qué se iban a hacer con estos judíos. No podían emigrar hacia sus tierras porque ahí se encontraban los islámicos. A la misma vez el catolicismo estaba por toda Europa, ¿a dónde podían ir? No había a dónde ir. Casualmente se les dio hasta julio, se extendió hasta agosto, y en esos mismos meses Cristóbal Colón apareció. Pero antes quiero hablar sobre lo que la carta decía. Este edicto de Granada decía que quienes se negaran entre los mismos israelitas a ir a esa región, a salir de ese lugar, pues serían matados, serían condenados a muerte y aún tendrían que perder sus mismas tierras y pertenencias. Así que Colón, con su plan para salir y explorar tierras nuevas, fue más que nada una forma de salvar al mismo pueblo judío que estaba siendo expulsado de España. Esto fue un milagro histórico, el simple hecho de que Cristóbal Colón se haya presentado ante los reyes de España para pedirle que lo dejaran salir en esta misión, y aún más que haya encontrado las tierras. No solamente fue algo profético, sino que fue algo milagroso, fue algo increíble. Lo que quiero establecer también es que la carta esta de Granada, el Edicto de Granada, es una evidencia histórica de que en el año 1492 el pueblo de Israel se encontraba en el exilio, se encontraba sufriendo los peligros de vivir sin tierra y vagando por el mundo. Pero además, la carta sobre todo establece, la carta se escribió en el año 1492, lo que significa que según la misma historia y esta misma carta del edicto, el año 1492 representaba en ese momento 1492 años desde el nacimiento del Mesías Yeshua, que es Jesucristo. La carta no solamente nos asegura que había un exilio judío, sino que habían pasado 1492 años desde el nacimiento del Mesías. Es trascendente y extraordinario tener esta carta del Edicto de Granada. Por eso quería compartir esto con ustedes. Sin embargo, Cristóbal Colón, que fue una de las personas que jugó un papel importante en el destino de Israel, citó a Isaías 46 en su viaje y misión al descubrimiento de América. Y en esta profecía él usó la información para dirigirse hacia el oeste. Pues en la profecía se decía lo siguiente. La profecía dice así, Isaías 46. El dios Bel se dobla y el dios Nabo cae al suelo. Los ídolos son cargados sobre bestias y son pesadas cargas para animales cansados. Los dioses se doblan y caen al suelo sin poder salvarse, y ellos mismos van al destierro. Óigame
descendientes de Jacob, todos los que queden del pueblo de Israel. Yo he cargado con ustedes desde antes que nacieran. Yo los he llevado en brazos y seguiré siendo el mismo cuando sean viejos, cuando tengan canas. Todavía los sostendré. Yo los hice y los seguiré cargando con ustedes. Yo los sostendré y los salvaré. ¿Con quién pueden ustedes compararme? ¿A quién piensa que puedo parecerme? Hay quienes sacan mucho oro de sus bolsas y pesan plata en la balanza. Luego contratan a un artesano que les haga un dios para inclinarse ante él y adorarlo. Lo cargan sobre los hombros y se lo llevan. Lo colocan sobre un soporte y ahí se queda sin moverse de su sitio. Aquí esto fue un raspe o una puya, como decimos en Cuba, contra la Iglesia Católica por su idolatría, por hacer dioses que había que ponerlos en altares y al final eran dioses inútiles. Sin embargo, Él no es un Dios inútil. El Señor es el Dios Todopoderoso. Dice, la cargan sobre los hombros y se lo llevan, lo colocan sobre un soporte y ahí se queda sin moverse de su sitio. Por más que griten pidiéndole ayuda, no les responde, ni puede salvarlo de sus angustias. Recuerden esto, pecadores, no se hagan ilusiones, piénsenlo bien. Recuerden lo que ha pasado desde tiempos antiguos. Yo soy Dios y no hay otro. Soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio. Anuncio el futuro desde mucho antes. Yo digo, mis planes se realizarán. Yo haré todo lo que me propongo. Me he llamado a un hombre del oriente. Y aquí es donde Colón se identifica con la profecía de Isaías 46. Donde dice, he llamado a un hombre del oriente, que vendrá de lejos como un ave de rapiña, y llevará a cabo mis planes. Lo he dicho y así lo haré. He hecho mi plan y lo cumpliré. Escúchenme, gente obstinada que piensan que la liberación está muy lejos. Sí, hay una expulsión de España contra los judíos y ellos piensan que los están expulsando lejos de sus tierras. Se piensan que la salvación está aún más lejos, pero no es así. Esto es algo histórico que tiene que suceder para que se pueda formar la nación americana en los Estados Unidos, ¿verdad? O los Estados Unidos en la tierra de América, pero ellos no lo entienden todavía porque tienen que primero emigrar a la tierra de América. O sea, yo hago que se acerque mi acción liberadora. Mi salvación no se demora, no está lejos. Yo daré a Sion la salvación, yo daré a Israel mi honor. Sí, esto es un movimiento profético, esta expulsión de Granada, este descubrimiento de Colón, hecho para mover a Israel hacia las Américas y a otras partes, pero sobre todo para conservar a las naciones de Israel que aún son fieles a su fe, aun cuando su fe está en contra del Mesías, ellos se mantienen fieles a su fe. Esta gente Dios los está protegiendo, aun cuando delante de los católicos, los islámicos y aún los cristianos, los judíos eran gente a lo mejor mala, basada en que según la historia son los que mataron al Mesías, pero no eran malos delante de Dios, sino que eran el pueblo que Dios amaba. Esto es lo trascendente de Isaías 46. Muy profético el hecho que Cristóbal Colón haya invocado a Isaías 46. Nada, que Dios los bendiga y que tengan un hermoso día. Hasta luego.